Harold Frederick Shipman nació el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Fue un médico acusado de asesinar a más de 200 pacientes, con sospechas de haber llegado a cometer hasta 1.500 homicidios, en su mayoría de mujeres. Sin embargo, las investigaciones en su contra cerraron con la escandalosa cantidad de 218 asesinatos con pruebas contundentes. No olvides suscribirte si te gusta el contenido. Shipman creció en el condado de Westwood, siendo el segundo de 4 hijos de un matrimonio de su padre, que llevaba su mismo nombre, y de su madre Vera Brittan. Su padre era un conductor de camiones, por lo que no se relacionaba mucho con sus hijos, mientras que su madre cuidaba de él y sus hermanos, creando un lazo con ella. Su madre enfermó de cáncer de pulmón cuando Harold era adolescente, y era él quien se encargaba de proporcionarle algunos cuidados. Lastimosamente, su madre falleció cuando tenía 17 años. Los meses de agonía en los que ella recibía cuidados quedaron grabados en la mente de Harold, mayormente el del médico administrándole morfina, lo que daría inicio al modus operandi de Shipman en su trayectoria criminal. Harold nunca pudo llevar del todo bien la muerte de su madre. Intentó sobrellevarla con el rugby, donde mostró tener un gran talento, pero asimismo con el consumo de drogas, por lo cual solía tener un comportamiento altamente inestable. En 1965 entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Leeds, donde conoció a Primrose Ostby, con quien se casaría en 1966 y se convertiría en madre de sus 4 hijos. En 1970 se graduó de la facultad y empezó a trabajar en el Hospital Pontefract General Infirmary en Yorkshire. Allí, lo describían como una gran persona, y era muy querido por trabajadores y por pacientes, pero en su hogar demostraba su verdadera personalidad, con un carácter iracundo e irritable. Durante gran parte del tiempo que formó parte de medicina interna, ginecología y obstetricia, Harold tuvo libre acceso a la morfina, por lo cual su adicción a este medicamento fue en aumento. En 1974 enfrentó su primer conflicto con la justicia. Se comprobó que Harold falsificaba recetas de morfina a nombres de pacientes para su propio uso, por lo cual fue multado. En 1975 fue arrestado por falsificar documentos para obtener meperidina, un analgésico usado para aliviar dolencias, al igual que la morfina, para su uso propio, por lo cual fue ingresado a un centro de rehabilitación especializado, y tras su presunta recuperación empezó a trabajar en el Centro Médico de Hyde, cerca a Manchester. Ese mismo año cometió su primer asesinato demostrado. Su primera víctima fue Eva Lyons, y desde ahí siguieron creciendo su número de homicidios. Harold tenía un modus operandi particular, elegía enfermos que no le agradaban, normalmente mujeres de la tercera edad, y les suministraba una gran dosis de morfina cuando les hacía visitas médicas y se encontraban solos, por lo cual no había testigos. Cuando los pacientes morían, Shipman manifestaba en los certificados de defunción que las muertes eran por causas naturales. Si la familia del paciente se decantaba por la incineración del cadáver, un segundo médico debía revisar nuevamente y verificar las causas de su muerte, pero en muchas ocasiones no realizaban el debido proceso, lo cual Shipman aprovechó para seguir con sus fechorías por más de 20 años. Los asesinatos empeoraron cuando Harold abrió su consultorio propio, en 1993, atendiendo a un gran número de pacientes, donde más de un 10% murió en extrañas circunstancias. Una de sus colegas, Linda Reynolds, fue de las primeras en sospechar del doctor ante el elevado índice de mortalidad que había. Incluso puso el caso en manos de la policía, pero la investigación fue cerrada por falta de material probatorio. Mientras, Shipman seguía asesinando y lucrándose de dichas muertes con regalos que les pedía a sus pacientes. Fue su ambición lo que le llevaría a ser detenido. El 24 de junio de 1998, cuando Kathleen Grandi, de 81 años, murió en su domicilio después de la visita de Shipman. La hija de la víctima y heredera de sus bienes, Angela Woodruff, acudió al notario para levantar el testamento y se encontró con la última voluntad de su madre. Sospechosamente, la mujer antes de morir no solo la desheredó, sino que dejó todo su dinero a su médico. Angela denunció a Shipman manifestando que tenía motivos económicos para asesinar a su madre. A partir de lo sucedido, se reabrió la investigación y se analizó el cadáver de Grandi, hallándose rastros de morfina. Por ello, se desenterraron 12 cuerpos más que habían pasado por Shipman y, al comparar los análisis, se confirmó que todos coincidían en algo: las dosis de morfina. Por ello, la policía le detuvo el 7 de septiembre de 1998. Durante la investigación del caso, la policía descubrió un patrón común: sobredosis de morfina. Con todas las pruebas en orden, comenzó el juicio contra el Dr. Muerte.
El 5 de octubre de 1999, Shipman tenía que responder por las muertes de Mary West, Irene Turner, Lizzie Adams, Han Lilly, Ivy Lomas, Muriel Grimshaw, Mary Quinn y casi una decena más de víctimas. Todas ellas ocurridas entre 1995 y 1997. Los psiquiatras que analizaron a Shipman manifestaron que era completamente consciente de sus actos, que era inhumano y que la muerte de su madre fue el detonante que lo llevó a querer controlar la vida y la muerte de quienes se relacionaban con él. El 31 de enero de 2000, se encontró culpable de asesinato a Harold Shipman y el juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado, por el peligro que representaba. Durante su juicio, el doctor no mostró emoción alguna, demostrando siempre frialdad y nada de arrepentimiento. Ante la sospecha de que Shipman no hubiese matado a tan solo 15 personas, se abrió otra investigación judicial, en la cual se examinaron un total de 888 muertes de pacientes de Shipman. La investigación concluyó el 19 de julio de 2002 y señaló al Dr. Muerte como uno de los mayores asesinos en serie de la historia al matar con morfina a al menos 215 pacientes, aunque la cifra podría ser mayor. Poco tiempo después, el médico apareció muerto en su celda de la prisión de Wakefield. Se había quitado la vida ahorcándose con las sábanas de su cama, el 13 de enero de 2004, en vísperas de su cumpleaños. Tras su suicidio, no se pudieron esclarecer una gran cantidad de incógnitas respecto a su caso. Entre ellas, el número real de asesinatos, el año en que inició, y si las víctimas compartían más características en común, dejando a las autoridades y familiares de algunas víctimas con incertidumbre.